antes del 2019 no se habían presentado tantos trabajos grandes que nos mostrasen cómo pueden cambiar las cosas. Otra de las cosas interesantes que se van a dar cuenta es que cómo puede cambiar la práctica clínica habitual con 3 estudios negativos que no lograron su objetivo. Entonces, vamos a empezar hablando un poquito de cifras, después vamos a definir qué implica y qué significa una persistencia del antígeno y una recurrencia del antígeno. Vamos a definir cada una de ellas y las implicaciones clínicas. Después vamos a ver qué imágenes hay que hacer y cuáles son las noticias del 2019 que nos cambiaron nuestra forma de actuar. Como bien lo mostró el doctor Cuellar, en azul clarito pueden ver que es la neoplasia más frecuente en varones a lo largo del mundo. 1 de cada 6 hombres se afecta por esta patología en los Estados Unidos y pueden ver que en Globocan del 2018 esas cifras no bajan, sino que siguen aumentando. Hubo un repunte en los últimos 3 años en términos de mortalidad en los Estados Unidos, básicamente por el abandono de las estrategias de screening. ¿Cómo se diagnostica el cáncer de próstata en el primer mundo? El cáncer de próstata en el primer mundo, afortunadamente, se diagnostica temprano. Y ustedes pueden ver, ¿me das un señalador o algo, por favor? Ustedes aquí pueden ver que solo el 5% de los pacientes se llega a diagnosticar en enfermedad metastásica, pero vean cómo, a pesar de tener buen acceso a los sistemas de salud, muchos pacientes se diagnostican en alto riesgo y enfermedad localmente avanzada. Yo creo que en nuestro país esta proporción de pacientes es bastante mayor y desafortunadamente no podemos confiarnos de los datos de la cuenta de alto costo porque no son reales, no son confiables. Para recordar, los pacientes con riesgo intermedio tienen una tasa de recidiva de alrededor del 20% y los pacientes con alto riesgo tienen una tasa de recidiva de antígeno de alrededor del 30%. Definiciones importantes. La Asociación Americana de Urología nos describe que una remisión después de una prostatectomía radical está definida como un antígeno por debajo de 0,2, un antígeno indetectable. ¿Y cómo nos definen las guías de la NCCN una recidiva o una persistencia antigénica? La persistencia se define como la ausencia o la falla del antígeno a caer a niveles indetectables después de la cirugía, o una recidiva se define como aquel paciente que después de la prostatectomía hace un antígeno indetectable y presenta 2 o más determinaciones en elevación consecutivas, ¿ok? Eso es la recurrencia. ¿Y qué significa para nuestros pacientes tener una persistencia de antígeno? Como ya saben, tener niveles detectables del antígeno después de la cirugía. Esto se mide entre las 4 y las 8 semanas. Esto ocurre entre el 5 y el 20% de los casos después de las prostatectomías radical. En las grandes series esta cifra está alrededor del 10% y puede tener 3 causas. Puede ser que haya quedado enfermedad en el lecho quirúrgico, que es lo más frecuente. Puede ser que haya quedado tejido prostático benigno en los casos de hiperplasias voluminosas, o que haya metástasis previas a la cirugía que no permitan que el antígeno baje. Solo el seguimiento nos va a ayudar a determinar de dónde viene ese antígeno. Esto es uno de los estudios más grandes que encontré, más de 11.000 pacientes, y se dieron cuenta que el 8.8% de las veces había una persistencia del antígeno. ¿Cuáles eran esos pacientes que tenían una persistencia del antígeno? Y ahora les voy a explicar por qué es malo tener una persistencia del antígeno. Aquellos pacientes con más riesgo de la enfermedad. Entonces, un paciente con un Gleason 5 tiene 5 veces o 10 veces más riesgo de tener una persistencia antigénica que aquel paciente con un Gleason menor. Obviamente, aquellos pacientes que tengan márgenes positivos van a tener más riesgo de una persistencia antigénica, y también los pacientes con ganglios negativos. Con lo cual, pacientes con algunas de estas características, pues no deberíamos considerar que fueran
a cirugía, como muy bien lo explicaba el doctor Cuellar, porque son de muy alto riesgo o de alto riesgo. ¿Qué nos importa en cáncer de próstata? Que los pacientes vivan sin metástasis, porque eso tarde o temprano es lo que va a atentar contra su vida. Este mismo estudio describe que el 20% de los pacientes con persistencia antigénica va a desarrollar a lo largo del seguimiento, que es un seguimiento de alrededor de los 15 años, metástasis. Entonces, el riesgo de tener persistencia antigénica con no tenerlo, desde el punto de vista de aparición de metástasis, es bastante importante. A 15 años, la supervivencia libre de metástasis con persistencia antigénica fue del 50%, y vean cómo la mayoría de los pacientes con antígeno indetectable están totalmente curados. ¿Ok? ¿Y será que esas metástasis después de 15 años de seguimiento tienen un impacto en la sobrevida de los pacientes? Sí lo tienen. El doble de pacientes mueren cuando tienen PSA persistente después de la prostatectomía, comparado con aquellos pacientes que quedan sin detección del antígeno. ¿Okay? La supervivencia global a 5 años, a 15 años en persistencia del antígeno es de un 64%, con un 81% en pacientes sin antígeno detectable. ¿Y qué podemos hacer? Podemos rescatarlos con radioterapia. ¿Y cuál es el efecto de ello? Pues que logramos rescatar a los pacientes y tenemos un impacto de alrededor del 10% de lograr rescatar a los pacientes con la radioterapia de rescate. ¿Okay? Pasamos a la recidiva bioquímica, que es más frecuente y menos grave. Entonces, después de las prostatectomías radicales, alrededor de un tercio de los pacientes van a tener recidiva del PSA. La recidiva bioquímica, es muy importante este concepto, no siempre se traduce en la muerte debida a cáncer de próstata, y podemos predecir ese riesgo de recidiva bioquímica con el doubling time del antígeno y el CAPRA score. ¿Okay? El CAPRA score nos puede predecir qué pacientes con recidiva bioquímica van a hacerlo, qué pacientes con cáncer de próstata van a tener recidiva bioquímica después de la cirugía. Este es un análisis de casi 15.000 pacientes con un seguimiento bastante adecuado, y que encontró en una serie quirúrgica grandísima una recidiva bioquímica de alrededor del 20%. Si le aplicamos el CAPRA score, que es un puntaje que va sumando para pacientes mayores de 50 años, Gleason mayor o mayor a 7 o menor a 7 no te suma, antígenos iniciales de 6 a 10, un T te empieza a puntuar a partir de T2, y porcentaje de afectación de la biopsia, tú vas sumando, y vean cómo separa bastante bien las curvas en términos de recidiva bioquímica. ¿Okay? Entonces, si tenemos un CAPRA bajo, ese paciente va a tener una buena chance de que con la cirugía no tenga recidiva bioquímica, y si tenemos un CAPRA alto de 6 o más, ese paciente muy probablemente va a tenerla. Esta es una serie que encontré que es súper interesante. ¿Por qué? Porque fueron pacientes que tuvieron recidiva bioquímica y que no les hicieron nada. Entonces nos permite ver cuál es la evolución natural de los pacientes que hacen recidiva bioquímica, y son bastantes, son 450 pacientes. Este es un trabajo del doctor Antonaraki en Johns Hopkins, y vean cómo los pacientes, 400, eso es cuando vives en Valledupar y hablas inglés. Y vimos que a los pacientes que no les hacemos nada, un 30% de ellos, seguro que en Cartagena lo hablan mejor, doctor. Bueno, si no les hacemos un carajo a los pacientes con recidiva bioquímica, un 30% de ellos va a tener metástasis. Entonces, algo tenemos que hacer. Y en el análisis multivariable detectaron varios factores que nos pueden predecir qué pacientes con recidiva bioquímica van a tener metástasis. Y son aquellos que tienen un PSA doubling time menor de 1 año y aquellos que tienen un Gleason score mayor. Estoy diciendo cosas lógicas, pero que les voy a mostrar de dónde vienen.
cómo se fueron encontrando valores pronósticos para intentar rescatar a los pacientes y para intentar predecir cuáles van a desarrollar metástasis y rescatarlos. Pues con muchos pacientes. Esta es una enfermedad muy frecuente que permite hacer estas cosas. 77 estudios, un metaanálisis súper grande, y vieron que en más de 20.000 pacientes el PSA doubling time y el score de Gleason son los principales factores de riesgo. Entonces, ¿qué hizo la Asociación Europea de Urología? Agrupó estos dos factores independientes de riesgo para clasificarnos a los pacientes con riesgos de recidiva bioquímica. Y los dividieron en dos grupos. Un grupo de bajo riesgo, que son pacientes en recidiva bioquímica con un PSA doubling time mayor de 1 año. Ya saben que el PSA doubling time es meterle los valores del antígeno a una página web que ponen PSA doubling time y ahí sale la página y no hay ni que pensar. Entonces, si tiene un doubling time mayor de 1 año o un Gleason menor de 8 después de la prostatectomía radical, ese paciente es de bajo riesgo de desarrollo de metástasis tras la recidiva bioquímica. Si es una recidiva bioquímica de alto riesgo, son aquellos pacientes que tienen un doubling time menor de 1 año o un Gleason de 8 a 10. Esto se comprobó con una serie también bastante grande de más de 1.100 pacientes y se determinó como otro factor pronóstico independiente de desarrollo de metástasis. ¿Ok? Entonces ya sabemos que la recidiva bioquímica no todas son malas y que tenemos dos factores bastante importantes que nos permiten agrupar a los pacientes. ¿Y qué imagen tenemos que hacer cuando tenemos una recidiva bioquímica? Lo que dicen las guías es que las nuevas imágenes tienen tal vez su mejor lugar en esta situación, en este setting de la enfermedad. Pero tenemos que saber qué estudio vamos a hacer para saber el nivel de antígeno que requerimos para que eso dé algo positivo. Entonces, estas son las guías radar, no voy a decir radar, y las guías radar nos muestran que el mejor sitio o la mejor indicación para hacer un PET PSMA o un PET colina es en aquellos pacientes en recidiva bioquímica con un antígeno cuando nos lo encontramos por encima de 0,5. Pero yo no quiero que ese antígeno llegue a 0,5. ¿Se puede hacer en 0,2? Se puede hacer en 0,2, pero tenemos unas tasas de detección más bajitas. ¿Ok? Lo que recomiendan las guías en cuanto a las imágenes convencionales es hacer la primera imagen convencional cuando el antígeno está entre 5 y 10. Ya ese paciente no lo podemos rescatar. Ese es el paciente que nos llega tarde y que ya nos encontramos un antígeno demasiado alto que no nos permita rescatarlo. ¿Qué dicen en el consenso de San Galen acerca de la imagen cuando el paciente está en recidiva bioquímica? Cuando el oncólogo o el urólogo oncólogo encuentra al paciente en esta situación, pues ellos recomiendan hacer la imagen entre 0,2 y 0,5 porque es el paciente que más se va a beneficiar del rescate. ¿Y cuáles son las cosas que cambiaron en 2019? Disculpen las imágenes, pero es que todavía hay muchas cosas que no están publicadas porque son recientes y este es el primer estudio. El estudio que se llama RAVES, que es un fase 3 de no inferioridad que comparaba la radioterapia adyuvante versus la radioterapia de rescate temprano. ¿Okay? Incluían pacientes con márgenes positivos, con extensión extraprostática, con invasión de la vesícula seminal. Se randomizaban 1 a 1 a radioterapia adyuvante entre los 4 y 6 meses después de la cirugía o radioterapia de rescate. Esa radioterapia de rescate era una radioterapia de rescate temprana, con un antígeno que se disparaba la indicación de radioterapia a partir del 0,2. No se permitía la deprivación hormonal y el objetivo era ver si la radioterapia de rescate estaba dentro del 10% de inferioridad o de no inferioridad con respecto a la radioterapia de rescate. Estas son las características de los pacientes, una población en su mayoría de Gleason 7 y en su mayoría con márgenes positivos. Había poquita invasión de la vesícula seminal, es decir, una buena indicación quirúrgica y podemos ver que en el seguimiento solo el 50% de los pacientes en el grupo de radioterapia de rescate se les hizo y a los pacientes
mantenía unas curvas muy parecidas. ¿Ok? Este es un estudio negativo porque el hazard ratio, el intervalo de confianza superior, se permitía hasta 0,48. Probablemente por el tamaño muestral no alcanzamos a ver las diferencias. Vean los resultados en recidiva locorregional o a distancia, muy similares otra vez, pero una de las diferencias fue que hay más toxicidad con la radioterapia adyuvante que con la radioterapia de rescate, que esas son las conclusiones del estudio. Un estudio más grande y con más poder estadístico y un estudio de superioridad es el RADICALS. Este es un estudio llevado a cabo por el grupo británico y comunicaron los resultados ahora en ESMO. ¿Cuál es el diseño del estudio? Pacientes post-prostatectomía que hayan tenido un antígeno postoperatorio indetectable y que tengan uno o más de los siguientes: T3 o T4, un Gleason de 7 a 10 y un antígeno preoperatorio mayor o igual a 10 o márgenes positivos. Cualquiera de esos entraba. Casi 1.400 pacientes, vean que este es un tamaño mucho mayor, y se randomizaban a una radioterapia adyuvante hecha a los 4 o 6 meses o una radioterapia de rescate. Esta radioterapia de rescate se indicaba cuando el antígeno subía hasta 0.1 o 3 elevaciones consecutivas. Y vean la tasa de recidiva bioquímica, exactamente igual, 1.10 de hazard ratio, el intervalo de confianza de 0.8 a 1,5, con lo cual este estudio no logró demostrar la superioridad de la radioterapia de rescate, pero nos demuestra que son dos estrategias desde el punto de vista oncológico equivalentes. Y otra cosa importante que concluye igual que el RAVES, y es que la mitad de los pacientes se les puede evitar la radioterapia. A la mitad de los pacientes se les puede evitar la radioterapia a pesar de tener factores de mal pronóstico, factores bastante interesantes a la hora de predecir que van a tener recidiva bioquímica. También en este estudio nos dimos cuenta que la radioterapia adyuvante es peor desde el punto de vista de toxicidad. Cuando se comunicaron estos dos trabajos en ESMO, prácticamente al mismo tiempo se comunicó un metaanálisis de los dos. Entonces sumaron el RADICALS, el RAVES y un estudio francés que le falta a mi juicio seguimiento, y se pusieron a hacer un pool de los datos. Estas son las diferencias de los trabajos, que la verdad es que son bastante similares, solo el RAVES, que es de no inferioridad porque es más pequeño, y el pool del análisis de los datos nos muestra que hay una tendencia hacia el beneficio de la radioterapia de rescate temprano, pero mi conclusión es que son, desde el punto de vista oncológico, similares. Y que tenemos 3 estudios negativos que nos demuestran que la radioterapia de rescate es mejor que la radioterapia adyuvante. Cuando indican los expertos del consenso de St. Gallen la radioterapia de rescate, esto fue antes de la comunicación de estos resultados, y ellos seguían pensando que entre 0,2 y 0,5 era una estrategia interesante de hacer, pero ya sabemos que entre más temprano la radioterapia de rescate, con niveles más bajos, pues se benefician más los pacientes. ¿Y qué hacer en cuanto al tratamiento hormonal? Pues en cuanto al tratamiento hormonal encontré este metaanálisis y esta revisión sistemática que incluye los dos trabajos más grandes, el RTOG 9601 y el estudio francés, y este metaanálisis incluye más de 1.500 pacientes. Uno se hizo con bloqueo hormonal con análogos del HRH y otro con antiandrógenos. Un estudio positivo, un estudio negativo, el pool del análisis de los datos no llega a ser concluyente, y Dan Spratt, que es uno de los radioterapeutas líderes en estos tratamientos hormonales, propone esta estratificación de los pacientes, que es lo que yo uso en mi práctica clínica habitual, y es de acuerdo a los niveles del antígeno y de acuerdo al Gleason, ir viendo cuáles pacientes se van a beneficiar del bloqueo hormonal a corto plazo y a largo plazo, es decir, de 4 a 6 meses o de más de un año, junto con la radioterapia. ¿Okay? Estas son las curvas. Vean que los estudios son positivos en cuanto a recidiva bioquímica, pero que esa
ese control hormonal y ese control del antígeno no se traduce en supervivencia global. ¿Y qué hacen los expertos de San Gallen? Pues recomiendan el tratamiento hormonal en la mayoría de los pacientes, que lo hacen con análogos del LH-RH, a pesar de que la mejor evidencia es con bicalutamida, y que la mayoría de las veces lo hacen con corta duración. ¿Okay? Como conclusiones, la persistencia del antígeno es mala, la recidiva del antígeno no es tan mala y tenemos que estratificar a los pacientes de manera inteligente, y de manera inteligente es intentar utilizar los datos clínicos que tenemos. La radioterapia de rescate temprana puede definirse como un estándar de tratamiento a partir del 2019, y la adición del bloqueo hormonal debería ser individualizada. Y eso es todo. No sé si quieren hacer alguna pregunta con el tema del cáncer de próstata antes de meternos al metastásico. Si tienen alguna pregunta para el doctor Cuéllar o si tienen alguna pregunta para mí. Yo tengo una pregunta para el doctor Cuéllar y que me pareció muy buena su presentación, y es la razón por la que nos han dicho que no debemos hacerle prostatectomía radical a muchos pacientes, es porque muchos de los pacientes que tienen cáncer de próstata no se van a morir de cáncer de próstata, que hay un sobrediagnóstico de cáncer de próstata, y eso incluso ha generado el impacto de que ciertos organismos estén desrecomendando la tamización. Entonces, digamos que cuando uno ve en las guías de manejo que se pretende hacer active surveillance, esencialmente esa es como la reacción que ha habido a esa realidad, que la incidencia aumentó, pero la mortalidad no aumentó en la misma proporción. Entonces, ¿cuáles son esos pacientes que en su práctica le recomienda vigilancia activa, o si definitivamente cáncer visto, cáncer operado? Qué muy buena pregunta. Mire, doctor, ¿a quién estoy dejando en vigilancia activa? Paciente de 74, 75 años, que la resonancia nuclear magnética multiparamétrica contrastada, valga la redundancia colocarle todos los apellidos, porque si no nos hacen una resonancia simple de próstata que no nos sirve para nada, me dice que ese tumor está central y localizado, y que la distancia a la cápsula prostática es mayor a 5 milímetros. Pero la resonancia, por ejemplo, salió en el New England en esta semana, ¿sí?, que la resonancia de próstata subestima de una manera absolutamente grotesca la enfermedad que hay cuando se hace cirugía después. Sí, pero digamos, ese artículo es para hacer la biopsia de ese sitio. Yo digo, es cuando ya sé que hay cáncer y en qué sitio específico de la próstata, dónde está el tumor. Porque yo puedo hacer el tacto rectal y yo siento una próstata que es completamente benigna y no palpo el tumor, pero la resonancia sí me está diciendo en qué sitio está, o qué tan cerca está la cápsula de la próstata, o qué tan cerca está las vesículas seminales. Ese paciente que el tumor me dice que está en un sitio central y que es muy pequeño, me arriesgo a dejarlo en vigilancia activa. Si el tumor está cerca a la cápsula, pues no, porque en 8 meses se salió, compromete la cápsula y me está haciendo una enfermedad que pasa a ser un T3A. ¿Y puedo hacer otra pregunta? Sí, me da pena porque pues, Ese es el típico paciente que dejo para allá para observación. Es que me da timidez. El tema esencial es, la siguiente pregunta es, usted mencionaba unos nomogramas que hay que hacerle a los pacientes de riesgo intermedio y riesgo alto para ver si... Hay que aplicárselo. Cierto, entonces le aplicamos el nomograma y me dice que la probabilidad de que tenga ganglios linfáticos pélvicos, que finalmente es como el punto... y casi siempre le vota uno mayor al 5%. Ok. Entonces, ninguno vota por encima del 20%. Bueno, es ahí donde we beg to disagree, ¿cierto? Pero hay un problema, y es que ¿cuál es el número de corte por encima del cual se inhibe para hacer prostatectomía cuando se aplica ese nomograma? Por lo general, el normograma no me está diciendo no aplicar cirugía. El normograma me está diciendo a mí es que esa linfadenectomía tengo que hacerla más ampliada de lo normal.
O sea que independientemente si le dice que va a haber mucho riesgo de ganglios, De que tenga de enfermedad todas maneras, positiva, va para cirugía. es una indicación de prostatectomía. Sí, señor. O sea que tener estadio 4 no es una indicación para evitar la prostatectomía. Estadio 4 no se opera nadie. ¿No qué? Estadio 4 no se opera nadie. Y cuando tiene ganglios positivos, ¿qué es lo que es? El estadio 4 tiene ganglios positivos siempre. Sí, por eso. Por eso Pero- yo se lo presenté de abajo hacia arriba. Ok. El que queremos operar no se puede, pero es porque localmente es imposible. Y al que deberíamos de hacerle algo por todo lo que estamos hablando, nos están planteando dejémoslo en vigilancia activa. Bueno, muchas gracias. Sí, sí, muchas gracias.